primeras y de orden superior, por favor. Yo tengo una duda ahí de las parciales, de las primeras. Adelante. Bueno, había un ejercicio donde X multiplicaba a Euler a la 3Y. Okay. Cuando derivo el Euler a la 3Y es completamente toda una constante. A ver. Cuando derivo respecto a X. Cuando derivas con respecto a X, fíjate, exactamente. El Euler a la 3Y se transforma, es una constante. Toda la expresión, porque no contiene a la variable con respecto a la que estás trabajando. Ok. Entonces, haz de cuenta que aíslas el Euler y derivas nada más la X. Ok. Sí, porque sí, se me hacía raro. Sí, ahí lo podemos observar claramente porque si nosotros vemos la multiplicación, X está multiplicando al número Euler. Entonces, pero el número no contiene a la variable X, entonces todo se transforma en una constante. Ok, profe, sale. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno. Vamos a ver qué tema sigue. Pues nada más ahí tener cuidado de que no se vayan a confundir, ¿verdad? Con respecto a las variables que estén trabajando. De ahí en más no creo que vayan a tener algún tipo de problema. Muy bien, vamos a ver la presentación pues. Y vamos a ver el tema que sigue. Ustedes la tienen a la mano, pues ahí chequenla. ¿Y qué ahora? Pues sí, a ver qué pasa, muchachos, porque ya es un hecho que no vamos a regresar. ¿Cómo van con las otras materias? ¿Bien? ¿Ya cerraron? Bien. Todavía no. Es que es lo más. Mande. Tienen que hablar comunicarse con el coordinador. Me lo van a dar de baja y el siguiente. Sí, Nos lo vamos a llevar. Es que parece ser que les van a dar la opción de dar de baja la materia, pero más bien para los chavos que tienen problemas de conexión o fuera. Creo que les van a dar la opción esa. Pero sí, pero si un maestro no se reporta, sí tienen que comunicarse con el coordinador o con el jefe del departamento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un jefe de grupo, le decimos que se comunique con el departamento y nos dice que le comentan. Ajá. ¿Y si ya no aparece? ¿Ya no aparece quién, el jefe? No, el maestro. Ah, no, lo que pasa es que sí tiene la obligación de estarse reportando, porque haz de cuenta que ya se han estado juntando ya las academias de los maestros precisamente por esos detalles. Entonces los jefes de departamento, cuando saben que no se están reportando los maestros, los andan buscando. Sí, precisamente para ese detalle de que tienen que cerrar semestre. ¿Y si no vemos ni la tercera ni la cuarta unidad? Híjole, pues ahí sí ya es bronca del maestro. Porque se supone que nosotros estamos trabajando desde el día que nos dijeron que regresábamos, desde la primera fecha, ¿se acuerdan? Ajá. Que fue el 20 de marzo.
Sí, Ok, desde esa fecha se supone que nosotros estamos trabajando con ustedes. es que ese día, profe, no llegó el profe. Por eso te digo. No, no, pero ¿cuándo fue la fecha que nos dijeron? Ese fue el último día que nos vimos. Sí, Y luego ya después de Semana Santa, ¿no? ¿Te acuerdas que de las 2 semanas de vacaciones? El 20 de abril, ¿no, Inge? Ándale. Sí, Se el supone 20 que de abril. a partir del 20 de abril nosotros ya estamos trabajando con ustedes. Se supone. se supone. Exacto. Entonces, en ese tenor están los jefes de departamento y se supone que a nosotros nos hicieron llegar un reporte donde teníamos que pasar las estadísticas de ustedes, o sea, cuántos de ustedes se están conectando, en qué unidades vamos, o sea, todo, con cuántos no hemos tenido contacto, etcétera, etcétera. Sí. Entonces no va a haber adelanto de materias, ¿verdad? Como adelanto de materias. Bueno, supuestamente en agosto, ya que... Lo que pasa es que sí, verano sí iba a haber. La cuestión aquí es que nos están dando 3 semanas para preparar el material de verano, entonces está muy complicado que se pueda ofertar la misma cantidad de materias este semestre. Pero esa es una desventaja y la ventaja es que va a ser virtual. O sea, o sea, puede ser una ventaja y una desventaja. Entonces, a lo mejor si ustedes quieren adelantar alguna materia, pues tendrían que ver si se va a ofertar, o sea, si se va a poder dar en esta vez. Entonces, se supone que para eso van a estar trabajando o tienen que dar un reporte para el día 10 de junio para que en las semanas que siguen les van a dar a ustedes la información de las materias que pueden llevar así de esta manera. Puede ser mixta, puede ser virtual 100%. ¿Y va a tener el mismo costo? No sé, no, la verdad es que no, de costos nosotros no nos metemos. Más bien ahí la dirección es la que decide. Ya sería cuestión de esperar a que suban ahí la lista. Ya ven que les dan la lista y me imagino que les van a dar una dirección en la cual se pueden inscribir o preinscribir. Generalmente se preinscribe, ¿no? Sí. Entonces hay que estar por ahí listos. ¿Y bueno, mande. Bueno, y cuando acabemos, por ejemplo, este calendario escolar, al siguiente, ¿cuándo entraríamos? ¿Igual? No, ahí venía una fecha, ¿no? A ver, déjame checar. Es que ¿no dice fecha? No, dice Es que hasta que eso haya depende luz de verde. Mira, se manejaba tentativamente, a ver, déjame checar. Dice fin de semestre. El fin de semestre es el 19 de junio. O sea, ya, final. Nos están dando del 22 al 26, o sea que se extendió, ¿qué? 2 semanas del periodo normal o una. 2, ¿verdad? 2 semanas porque nos dan del 22 al 26 de junio para regularización. Y luego servicios sociales del 1 al 30. Bueno, en fin. Dice Ceneval, día 3 de julio, por si van a tener, si tienen alguien que vaya a presentar o conozcan a alguien, es el 3 de julio, va a ser el Ceneval. Y luego tenemos para captura de calificaciones finales el día 3 de julio. Las vacaciones, más vacaciones, sería el 6 de julio. Y luego, la inscripción para el verano son 9 y 10 de julio. Y luego el inicio del verano va a ser del 13 al 15. Del 13 de julio al 15 de agosto. Ok. Y luego dice entrega de calificaciones de verano, 21 de agosto. Hijos. Curso de actualización docente del 17 al 21. Es que sí, habían dicho que más o menos para septiembre regresábamos nosotros a presencial. Entonces sería por ahí finales de agosto
principios de septiembre. Y luego dice, bajas del semestre. Se resolverá las solicitudes de baja parcial o temporal de los estudiantes a través del comité, tomando en consideración la justificación de la petición. O sea, es donde les digo ahí de que posiblemente metan a los que no pudieron ni entrar ni nada. Y respecto a la evaluación docente, No hay. esta vez no va a haber. No. Ok. Dice, evaluación del desempeño docente. Se omitirá la aplicación de la evaluación al desempeño docente por los estudiantes en el periodo de enero-junio sin afectación a ninguna de las dos partes. Y luego dice, atención al retorno de la contingencia. La reanudación de actividades académicas y administrativas presenciales se realizará cuando el semáforo sanitario en nuestro municipio de Durango esté en color verde, bajo estrictas medidas sanitarias, entre las que se incluye el uso del equipo y material de protección, sanitización de espacios, conservar sana distancia, entre otras más, y se informará con oportunidad la fecha de retorno. Entonces, ¿mandé? Es que la bronca es más bien el proceso de la escuela, no tanto del municipio. O sea, las escuelas, cada escuela tiene que proporcionar o haz de cuenta que van a supervisar las instituciones. Y mientras no te den luz verde, por ejemplo, no sé qué organismo te vaya a verificar. Y el tecnológico, por ejemplo, tiene que hacer un plan de decir, por ejemplo, fíjate, nosotros ¿cuántos somos en el salón? Somos un montón. 40. Exacto. Y luego ve el tipo de salón que estamos, o sea, estamos muy, muy pegados. Entonces, todas esas situaciones las tiene que prever la directora. De que, por ejemplo, grupos de qué te gustan, porque estábamos platicando la otra vez y qué distanciamiento tendríamos que estar en el salón. 1 metro. Por eso, ¿qué sería? ¿Una banca sí y una no? Sí, como 20 en el salón. Más o menos. Son como grupos entre 15 y 20. Entonces, imagínate los espacios. Eso sería como una primer medida. La segunda sería que todo mundo tenemos que llevar, por ejemplo, cubrebocas y aparte gel antibacterial. Tenemos que traer nuestro kit de limpieza, por así decirlo, para podernos lavar las manos, etcétera, etcétera. Entonces no es nada sencillo. Muy posiblemente sí pueda ser que en el estado se pueda levantar rápido, pero las instituciones y las instalaciones tienen que garantizar, por así decirlo, la seguridad. Y ahí es donde yo creo que sí se lleva un poco más de tiempo. Porque para empezar, pues, ya ves que desde el semestre pasado hay grupos muy numerosos. A mí me ha tocado con ustedes y el semestre pasado me tocaron grupos así de más de 40 alumnos. Entonces ahí, pues, a cañón. Ahí es una planeación que van a tener que realizar para poder a toda la plantilla de maestros distribuirlas en una cierta cantidad de alumnos, porque por ejemplo hay maestros, no sé si ustedes sepan, hay maestros que tienen 10 alumnos y otros que tenemos más de 40. Entonces la carga es muy, muy dispareja y aparte se está desperdiciando pues espacio y recurso, ¿verdad? No está nada sencillo, muchachos, nada sencillo. Entonces, pues hay que pues irnos mentalizando como dicen ahí, a la nueva realidad. O sea, sí va a cambiar mucho esto hasta que no encuentren alguna vacuna. Porque si no, quién sabe cómo nos vaya, porque aquí en Durango lo malo es que ya está creciendo, ya se está aumentando los casos de infectados. Porque también Durango, aparte, fíjate, hemos tenido suerte, porque aparte de que somos de los que menos casos tienen, también somos de los que menos hacemos caso. Tiene razón. Sí, somos creo que el sexto estado en los cuales la movilidad subió o aumentó de una semana a otra. O sea que realmente si nos descuidamos, sí está complicado.
pero bueno, pues vamos a tratar de cuidarnos y de hacer caso lo más que se pueda. Ya si nos toca, pues ni modo, pues ya qué hacemos. ¿Ah? Bueno, miren, este tema, incrementos diferenciales y regla de la cadena, es una ecuación. Si ustedes se fijan ahí, tenemos en la pizarra planos tangentes. Nos dice que vamos a tener una función la cual va a tener derivadas parciales continuas, y esa ecuación del plano tangente a la superficie, a la cual le vamos a llamar z, el cual está dada por una función de dos variables en un punto determinado en 3 dimensiones, o sea, en el espacio. Si ustedes se fijan aquí, z es la función, le estamos dando el nombre de z a la función que contiene dos variables, x e y, y te dan un punto cuyas coordenadas son en x, en y y en z. ¿Se acuerdan ustedes en las ecuaciones que veíamos en la primera unidad que lo único que necesitábamos era un vector y un punto? Bueno, pues aquí necesitamos una función y un punto. Donde, si ustedes observan, la ecuación que se forma es z menos z0. Z es la función. Z0, x0 y y0 son los puntos de nuestro, bueno, son las coordenadas de nuestro punto. Las literales z, x e y son constantes, son para indicar a qué eje nos estamos refiriendo o a qué parte de nuestra ecuación nos estamos refiriendo. O sea, ahí no sufre ninguna variación en z, en x y en y. Y luego observemos que tenemos f de x, f de y. O sea que son las derivadas parciales de tu función con respecto a x evaluada en el punto x0, y0. ¿Sí? Que multiplica a x menos la coordenada de x0. Por eso tenemos nosotros aquí f de x evaluada en x0, y0. Ese nos va a dar el diferencial de x. Nos vamos a la otra parte, que es la derivada parcial con respecto a y evaluada en el valor de x0, y0. Esa parte nos va a dar el diferencial de y. ¿Sí? Aquí y menos y0, pues es precisamente la indicación de que vas a tener el componente y menos la coordenada en y. El componente en x menos la coordenada en x. Y z menos la coordenada en z. ¿Sí? Entonces aquí, para poder construir esa fórmula, nos dice: encuentra la ecuación o halla la ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico. Si ustedes lo grafican, vamos a obtener un paraboloide, el cual va a ser como una especie de resorte, en el punto dado 1, 1, 3. Esta hay que graficarla. Esta función hay que graficarla. Es una función de dos variables, sin ningún problema. Entonces, vamos a sacar la ecuación al plano tangente que se genera a partir de ese paraboloide en un punto determinado. O sea, vamos a aplicar esta fórmula. Lo primero que vamos a hacer es precisamente sacar sus derivadas parciales, f de x y f de y. Si ustedes se fijan aquí, es muy sencilla, porque la derivada de z con respecto a x, pues sería, ¿cuántas veces vamos a derivar estos dos términos? ¿Cuál es el que vamos a derivar con respecto a x? Pues el primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada de y cuadrada con respecto a x, ¿a qué es igual, muchachos? ¿A qué es igual la derivada de y cuadrada? A 0. Exactamente, porque no tenemos la variable. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x es igual a 4x. La derivada parcial de z con respecto a y es igual a 2y. ¿Por qué? Pues porque simplemente vas a derivar esta parte. Esta otra no, porque no contiene la variable con la cual estás trabajando. Muy bien. Ya tenemos las derivadas parciales, que es este pedacito, f de x. Pero nos dice que lo vamos a evaluar cuando
con el valor del punto de la coordenada x0, y0. Es el siguiente paso, ¿sí? Dice, evaluamos en el punto indicado. X0 vale 1, Y0 vale 1. Aquí está. Vamos a evaluar o sustituir en nuestras derivadas, en donde yo tenga X e Y, voy a sustituir las coordenadas 1, 1. En este caso, para ambas, aquí nada más tengo 4 por 1, 4. En Y, 2 por 1, 2. Ya tenemos la primer parte de nuestra ecuación, tanto de X como de Y, que es esta. F de X evaluada en X0, Y0. F de Y evaluada en X0, Y0. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos hace falta ver o empezar a completar los elementos que requerimos. Para esto, nos vamos a la siguiente diapositiva y nos dice, ahora construimos la ecuación del plano tangente en el mismo punto, 1, 1, 3. Aquí hay un error en esta ecuación. De hecho, la vamos a modificar porque ahí se fueron ciertos elementos que no, ciertos símbolos de adición que no van ahí. Entonces se pone aquí. Listo. Ahí está la ecuación. ¿Sale? Para que por favor lo tomen en cuenta ahí en su presentación. Porque si ustedes analizan las dos, hay signos de más que no van. Entonces, la que es correcta es la de la 27, diapositiva 27. Ok. Entonces, fíjense bien. De los elementos que nosotros tenemos, ya tenemos esta parte. Espérame, déjenme que guarde esto. Muy bien. Ya tenemos esta parte, tenemos esta otra y vamos a construir lo que falta. Sabemos que las coordenadas de tu punto que te están dando es x0, y0, z0. Aquí están. ¿Sí? Y luego las parciales son 4 y 2 ya evaluadas, que es esta partecita. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir las coordenadas de tu punto. Z menos Z0, Z0 es 3, va a ser igual a 4, que es tu derivada parcial ya evaluada, que multiplica a X menos 1. X es lo que les decía, que es la constante. X, Z y Y no se mueven. ¿Sí? Y aquí X menos X0, pues el punto de X0 vale 1. Y luego nos vamos a esta parte. La derivada parcial ya evaluada es 2, que multiplica Y menos la coordenada en Y0, que es menos 1. Y ya tenemos nuestra ecuación. Ya lo único que vamos a hacer es multiplicar o quitar estos paréntesis. Multiplicamos cada elemento por cada uno de lo que están ahí dentro de nuestros paréntesis. Desarrollamos, agrupamos y de un lado vamos a dejar a todas las variables x, y, z, y del otro lado, del lado derecho, dejamos las constantes. Y esa sería la ecuación del plano tangente que nosotros obtendremos. ¿Sí? O sea, realmente no tiene gran ciencia, lo único que hacemos es construir a partir de las derivadas parciales, construimos la fórmula. Evaluamos en el punto que nos den, sustituimos cada uno de los elementos y ahora sí hacemos la parte del álgebra necesaria para llegar a obtener una ecuación. Me gustaría que graficaran tanto la función que tenemos ahí, la función z, como la ecuación. ¿Sí? La ecuación que tenemos ahí, para que vean ustedes la relación que existe entre ambas, entre lo que es la del paraboloide en un punto y la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Si es posible, yo creo ahí en el GeoGebra creo que se puede graficar las dos en la misma ventana para que ustedes puedan comparar la relación que tienen entre sí. ¿Sale? Ok. Y ya ese sería con respecto a los planos tangentes. Ahora, dentro de lo que son los diferenciales, este también es una fórmula. Sin embargo, aquí sí vamos a tener que tener cuidado porque hay una relación entre los incrementos y los diferenciales.
¿Se acuerdan ustedes que la relación que tenemos nosotros entre un diferencial o la derivada, cuando la relacionamos con los diferenciales de x y de y, se relacionan con los incrementos o cambios que existen entre los valores que pueda tomar la x y los valores que pueden tomar y. Y nosotros lo relacionamos con el símbolo delta, que es un triangulito. Entonces nos dice que para una función de una variable, y igual a f de x, definimos el diferencial como una variable independiente. O sea que el diferencial de x puede tomar el valor de cualquier número real. El diferencial de y se define entonces como diferencial de y va a ser igual a f' de x por el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, el diferencial de y es lo que nosotros manejamos como la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, dice ahí, para encontrar el diferencial de z, se llama diferencial total y está definido por la fórmula que tenemos ahí. Observen, por favor, que esta fórmula, diferencial de z, también incluye la derivada parcial, en este caso de una función de dos variables. Si fuera de tres variables, entonces tendríamos la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Entonces, el diferencial de z, que es el diferencial total, se debe de relacionar con los incrementos o las variaciones también de z, si estamos hablando de cambios y variaciones, ¿sí? Es donde nosotros decimos que la derivada de z es igual a la variación o al incremento en z, que se expresa así, miren. Delta z debe de ser igual o muy cercano al diferencial de z. Este indicativo, si su incremento o variación es igual a su diferencial, entonces estamos trabajando de manera correcta. Si en algún momento nosotros observamos que existe una gran diferencia entre delta z y su diferencial, entonces algo estamos haciendo mal. Para esto, lo primero que vamos a hacer es realizar o comprobar esta ecuación. Diferencial de z va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x que multiplica a su diferencial, más la derivada parcial con respecto a y de tu función que multiplica a su diferencial. Si ustedes se fijan, estos diferenciales simplemente se dejan indicados, de x, de y, que multiplica a sus derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, aquí, lo primero nos dicen, si tenemos una función z de dos variables, primero dice, encuentre el diferencial de z. El diferencial es esta ecuación. Y luego dice, si x cambia de 2 a 2.05 y y cambia de 3 a 2.96, compare los valores de delta z y de z y su diferencial de z. Entonces aquí vamos a tener que trabajar con las variaciones o incrementos. Recuerden que un incremento puede ser positivo o negativo. Lo que pasa es que a veces, no sé ustedes cómo conozcan a los incrementos negativos. ¿Cómo le llaman ustedes a los incrementos negativos? Cuando pasan debajo de las ejes de las X. Exactamente, pero también a veces le llamamos decrementos, ¿verdad? Pero realmente son incrementos negativos y son como ustedes lo comentan. Son cuando están por debajo, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir esta ecuación, que es el diferencial total. Lo primero que vamos a hacer es sacar sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Pues son muy sencillas. Aquí tenemos una derivada parcial con respecto a x, que es 2x. Y aquí es muy sencillo porque podemos aislar a quién. ¿A quién aislamos aquí, en esta parte? A y. Entonces nada más derivamos 3x. Y su derivada de 3x es 3 por la y que aislamos, 3y. Y si ustedes se fijan, aquí estamos multiplicando nada más por su diferencial. Estamos indicando dx. ¿Sí? Ahora nos vamos a la derivada parcial con respecto a y.
X cuadrada más 3XY menos Y cuadrada. Esta es 0. Aquí aislamos a la X y nos queda 3X. Y aquí derivamos menos 2Y multiplicado por su diferencial. Si nos vamos a la fórmula, este sería el diferencial total. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo podemos observar? Así de sencillo. Es el diferencial que nos están pidiendo de Z. ¿Ok? Ya tenemos el inciso A. Ahora, aquí viene lo interesante, porque tenemos que analizar la relación entre las variaciones que tiene X y Y. Por eso nos dice ahí, si X cambia de 2 a 2.05, ¿cuál fue la variación, muchachos? La variación así, lo que cambia, X. ¿Cuánto cambia? Exacto. X varía 0.05. Y ese sería precisamente, lo vamos a tomar como delta X, o la variación o el cambio de X. ¿Y de Y? Ok, ¿cómo es ese 0.04? Negativo. Negativo, exactamente, negativo. ¿Sí podemos observarlo? Este es un incremento negativo. ¿Por qué? Porque cambió de 3 a 2.96, 0.04. Son negativos. Esas variaciones nos van a permitir a nosotros encontrar una relación entre delta Z y su diferencial. Aquí está, miren. Analizamos los diferenciales. X es igual a 2. El diferencial de X lo relacionamos con sus incrementos o variaciones, es lo que yo les decía. Dx es igual a la variación en X, delta X. ¿Sí? Nos dice que aquí X es igual a 2, Y es igual a 3. Sus variaciones van a ser de 2 a 2.05, pues cambió de 0.05 y 0.04. Obviamente, este 0.04 es negativo. Aquí hay una discrepancia porque dice que se desprecia ese valor. No se desprecia ese valor. ¿Sí? No se va a despreciar ese valor. Si ustedes hacen la operación, les debe de salir 0.65. No es que se desprecie. Si ustedes hacen toda la operación, les sale ese valor. Pero fíjense lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Aquí, déjenme ver cómo les puse la... sí, aquí está. Para sacar el valor de Z, que es la fórmula que tenemos aquí, observen por favor que necesitamos para poder evaluarla los valores de X y de Y y también de su diferencial. Pero sabemos que los valores del diferencial son las variaciones que ya tuvimos. ¿Sí se fijan? Entonces, en este problema nos dice que X, ¿cuál es el valor original de X? 2. ¿Cuál es el valor original de Y? 3. Aquí están, miren, lo estamos sustituyendo en la fórmula. Y luego, delta Z va a ser igual a su variación. Para X cambió de 2 a 2.05, entonces lo multiplicamos por 0.05. Más, ahora Y. ¿Sí? ¿Cuál es el valor original de 2? De X, el 2. Y de Y, el 3. Multiplicado por el incremento negativo, que es de menos 0.04. Aquí está. Lo hacemos toda esta operación y nos da 0.65. Esta consideración no es que se desprecie ese valor, sino que si ustedes hacen esa operación, sí les da 0.65. Entonces ya tenemos el valor con el cual vamos a comparar a tu diferencial. En este caso ya tenemos el diferencial de Z, 0.65. Y nos dice que si el diferencial de una variable debe de ser igual a sus variaciones, entonces lo que nosotros vayamos a calcular de Z tiene que ser muy cercano a 0.65 para saber si estamos haciendo correcto las cosas o no. A ver, para sacar delta Z, ¿hay alguna duda con lo que estuvimos sustituyendo? No, Inge. Ok. Muy bien, ahora vamos a ver cómo sacamos el incremento en Z. Delta Z. Es esta formulita, muchachos. Es esta relación. Fíjense bien, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado porque la vamos a evaluar en la función original.
no en las parciales. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la función original que nosotros teníamos es x cuadrada más 3xy menos y cuadrada. Esta es la función original. Pero nos dice que para sacar los valores de delta z, vamos a evaluar la función original con tus valores totales, ya con tus incrementos. O sea, ya ven que el valor de x era 2 y cambió a 2.05. Ah, bueno, ya no con delta, ya no con las variaciones, sino con el valor al cual quedó x. Por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, cambió de 2 a 2.05. Entonces, la primera parte de esta resta vas a evaluar tu función original, pero con el valor de 2.05. Y en y de 2.96. Así como quedó. 2.96, 2.05. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, ya no le puse yo el valor negativo, porque en el problema no nos dice que son valor negativo. El que fue negativo fue la variación que tuvo y, que es de menos 0.04. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo en esta primera parte, para sacar el valor del incremento o la variación de z, se va a evaluar la función original con los valores con los cuales quedaron x e y después de las variaciones. 2.05 y 2.96. Y luego, menos. Vamos a evaluar esta misma función, pero con los valores originales de x y de y, 2 y 3. Aquí están. ¿Sí? Si nosotros hacemos esta operación, observen por favor que es muy cercano al valor del diferencial de z. En este nos da 0.6499 y en el otro nos da 0.65. O sea que son muy pequeñas esas variaciones, por lo tanto nos indica que estamos haciendo de forma correcta dicha operación. ¿Sí? A eso se refiere pues lo que son variaciones, diferenciales e incrementos. Diferenciales, incrementos con los de delta z y planos tangentes, ecuaciones de los planos tangentes. El único tema que nos falta checar es la de regla de la cadena. Y esa es la regla de la cadena, está esta formulita. ¿Sí se acuerdan ustedes de la regla de la cadena? Sí. Bueno, pues esta es la aplicación de la regla de la cadena para funciones de varias variables. Se le llama cadena porque, fíjense, diferencial de w con respecto a x. Primero sacamos la derivada de w con respecto a una variable y luego la derivada de esa variable con respecto a x, que es la que tenemos aquí abajo. O sea, se van entrelazando. dw sobre du, du sobre dx. dw sobre v, dv sobre x. Se van entrelazando, se van combinando de forma cruzada. ¿Sí? Y aquí igual en y. dw con respecto a u, du con respecto a y, dw con respecto a v, dv con respecto a y. Se van entrelazando. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Ahí está un ejemplo. Y luego los problemas que vamos a trabajar son los que están en la actividad 4.7. Esos problemas son simplemente de lo que estamos utilizando en estos tres problemas son los que vamos a utilizar dz, dz y delta z, o sea, el diferencial y la variación. Son estos tres problemitas. Y luego ya viene ahí lo de la regla de la cadena con derivación parcial implícita. Esos dos temas los vamos a ver la próxima semana. El martes, si Dios quiere, vamos a ver dudas de lo que serían los problemas de la 4.7. Martes veríamos estos dos temas y terminaríamos con los ejercicios de la 4.8. Y con eso cerramos la unidad. O sea, prácticamente ya estaríamos terminando el viernes. Sí, ya. Ya, es que no tiene mayor ciencia. Faltarían dos temas de ver, pero ya
como les digo que ya nos están dando mucha carrilla para terminar. Con eso es más que suficiente, muchachos, para la cuarta unidad. ¿Cómo ven? ¿Se arma o no? Sí, sí se arma, Inge. ¿Va a haber examen? Sí, va a haber examen de estos temas. Nada más nos ponemos de acuerdo cuáles temas evaluamos. Porque, por ejemplo, pues fíjense, es que lo más complicado, si ustedes se fijan, estos últimos temas se ven las derivadas parciales, o sea, en todos los temas que estamos viendo, o en estas fórmulas se ven las derivadas parciales. Entonces no tiene caso que yo les pueda poner un ejercicio de derivadas parciales solo, porque en estas fórmulas lo tienes que aplicar. Entonces ahí yo ya te estaría evaluando tanto ese tema como lo de derivadas parciales. Entonces realmente no, son como requisitos previos para ir haciendo las fórmulas. Es lo que hacíamos en la unidad pasada, que teníamos que ver ciertos temas